luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos en una nueva edición de su programa de los días sábados a la luz de la verdad. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos que este día sea para usted de muchas bendiciones. Les recordamos que si usted quiere interiorizarse más de los temas que nosotros estamos conversando con ustedes cada sábado, pueden dirigirse a Carrera con Aníbal Pinto 370 en San Rosendo, donde podrán también participar de los servicios de adoración, que se realizan todos los sábados en dos horarios, de 10:30 horas y a las 16 horas. Y también, si quiere recibir más información, les invitamos también a visitar nuestra página web www.idnp.cl. Hechas las presentaciones, ¿cierto? Nos acompaña, como es nuestra costumbre, el pastor Francisco Ulloa White. Bienvenido, pastor. Estimado televidente, doy gracias a Dios por un sábado más de tener la oportunidad de compartir estos momentos de conversación de la palabra de Dios, por los cuales nosotros esperamos aportar un poco a su vida espiritual, ¿no es cierto? Y siempre llegamos con la esperanza de que alguno de ustedes nos visite, ¿no? En nuestros mejores deseos, las bendiciones de Dios para que ustedes bendiga. Amén. También nos acompaña en esta tarde Ariel Bustos Cifuentes, que tendrá hoy día la misión de entregarnos un tema muy interesante para todos nosotros. Quisiera partir esta jornada antes, perdón, Ariel. Sí, no hay problema. Perdón. Bueno, queridos televidentes, grato poder estar en esta tarde junto con ustedes. Le damos la cordial bienvenida al programa, como decía nuestra hermana, y así como también lo mencionó ella, es un tema bastante de contingencia lo que vamos a hablar hoy, así que es bueno que puedan quedarse pegados a sus televisores para que podamos compartir todos juntos este tema, que principalmente es ver lo que menciona la Escritura. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Ariel, disculpe. Ya. Bien, para quienes practicamos la religión, entendemos que la religión es una forma de vida. Por tanto, abarca todos los aspectos del ser humano: su vida familiar, su vida laboral, su vida social, su vida como ciudadano. Y en ese sentido, hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante que ha estado en boga y contingente y tiene que ver con el aborto. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras respecto de este tema? ¿Qué nos señala Dios respecto de su voluntad sobre este tema tan en boga y que ha sido tema también de discusión de los diversos grupos religiosos respecto a lo que está aconteciendo en nuestro país? Pero antes de conversar de este tema, queremos invitarlos a disfrutar de una hermosa alabanza. Bueno.
Bien, queridos televidentes, el tema que mencionaba nuestra hermana el día de hoy es un tema que a todos nos afecta, principalmente porque nuestro país está legislando sobre esto el día de hoy y ha sido, ustedes se han dado cuenta que ha sido una situación demasiado tensa, tanto para todos los sectores, tanto en pro o en contra de este sistema. Pero es importante mencionar también que la Biblia tiene su opinión, que Dios tiene su opinión. Y eso es lo que quiero que podamos conversar el día de hoy, porque a todas las personas que verdaderamente decimos ser hijos de Dios, tenemos aspectos fundamentales a los cuales podemos dirigirnos. Y le invito a usted en casa, en esta tarde, poder abrir su escritura y poder compartir este tema que lo vamos a presentar a través de este canal de televisión, para que podamos en conjunto analizarlo y poder sacar el fruto que merece la verdad de nuestro Dios. Cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que la ciencia, queridos televidentes, avanza en forma exponencial, con distinto desarrollo en distintos campos y una gran capacidad de descubrimiento, y sin lugar a duda han hecho al hombre sentirse orgulloso de lo que él ha construido. Otro punto de vista de estas características es el avance en la tecnología. Nos damos cuenta que a través de un clic que podemos apretar nosotros en nuestro computador, encontramos todo lo que queremos y encontramos todo lo que necesitamos. Pero también nos damos cuenta que hay otra parte y otro aspecto de esto que estamos conversando hoy, de estos avances, que esta capacidad del hombre de desarrollarse, él enfrenta para sí mismo un claro ejemplo de lo que hoy vamos a poder hablar, porque él se ve llevado a que estos avances se contraponen verdaderamente cuando él se enfrenta a él mismo, cuando el hombre se enfrenta a él mismo. Esta cosa paradójica que podemos analizar hoy, lo damos cuenta cuando en nuestro propio país la sociedad le cuesta someterse principalmente a principios y ordenanza. Y eso lo vemos reflejado en el día de hoy. Eso lo vemos cuando usted abre la puerta de su hogar y sale. Ve distintos tipos de personas, son con distintos credos, con distintas formas de vestirse. Usted ve todo eso mencionado y todo eso lo ve. Y cuando el Estado quiere aplicar las normas que ellos mismos legislan, damos cuenta que eso para sí trae una contraproducencia. El hombre está perdiendo un poco ese sentido común que tenía de poder buscar siempre las cosas a través de los principios de hoy. Hoy en día vemos reflejado en distintos escenarios la palabra derecho. Esto lo vemos reflejado porque en todos los lugares públicos generalmente están todos los tipos de derechos. El derecho al ciudadano, el derecho a aquella persona que está recluida, pero en muy pocas partes vemos colocado un cartel de lo que significan los deberes del ciudadano. Y principalmente el día de hoy quiero conversar un poco con ustedes acerca de uno de los derechos, de uno de los deberes, que sin lugar a dudas todos los hijos de Dios debemos tener en alto, y principalmente la sociedad debe tener en alto, como es el derecho a la vida. Nos damos cuenta que semana atrás, ustedes mismos se dieron cuenta que a través de la televisión sucedió algo que causó conmoción tanto en los diarios como en toda la sociedad actual, quiero decir. Salieron a protestar a las calles, los diarios se llenaron de esta noticia. Fue un maltrato brutal, cuando incluso terminó en asesinato. Me refiero al asesinato de este perro, mejor dicho, que se llamaba Negrito, que le llamaban Negrito.
Este perro, este maltrato que hicieron estas personas, fue tanto que lo terminaron matando. Fue tanta la conmoción que llevó esto, que en los diarios y las personas salieron a protestar a las calles con sus propios animales en pos de esta muerte, y quisieron que la sociedad, precisamente el gobierno en este caso, diera penas ejemplificadoras para aquellos que habían hecho esto. Pero nosotros hoy, la pregunta que nos cabe en relación a esto que estamos conversando recién: ¿tiene la vida humana menos importancia que la colocación en los medios de comunicación y las personas por la vida de este perro? Sin lugar a dudas, o creo que verdaderamente esto está siendo un aspecto negativo. La vida no tiene el sentido más grande, al parecer, que la vida de este propio animal. Porque nosotros nos vemos hoy, vemos cuando nuestro país está legislando y nos damos cuenta que no tiene el mismo ámbito o el mismo interés de todas las personas. Entonces ahí ya nos empezamos a enfrentar ante una sociedad que verdaderamente está dejando los principios de nuestro Creador, renegando estos principios que fueron establecidos en la Escritura y en la vida misma, para que el hombre pueda confiar en sus propias decisiones y en todo lo que pueda él hacer. Eso es importante, queridos televidentes, porque pasando verdaderamente al tema que nos conlleva hoy, como es las causales de esta legislación que estamos llevando a cabo, prioritariamente se busca legislar sobre la muerte de un nonato, que aún convirtiéndolo, y no puede haber un acto más horrendo que dentro de una de las causales que vamos a ver ahora, como es la violación. No hay acto más horrendo que le pueda pasar a una mujer esta situación, pero es necesario que se puedan mejorar las cosas desde el aspecto de vista desde la vida humana. Porque ¿qué culpa tiene este inocente de querer ser asesinado por una causa que verdaderamente se reprocha, como es la violación, y tiene que pagar a alguien que es tan inocente y que también viene a la vida por causas que verdaderamente son injustificadas? Pero nos damos cuenta que la vida se abre camino cuando Dios tiene la capacidad también de generarla. En este punto ha traído muchas controversias, porque la legislación de nuestro país y la política pueda dar estos tipos de señales, a nosotros siempre nos preocupa, porque la víctima tiene apoyo psicológico. Verdaderamente, cuando se aborta en estas condiciones, la mujer después vive un proceso muy duro, porque ya está viviendo el proceso psicológico de apoyo con la situación que pasó, pero después hay un aspecto muy duro que ella tiene que vivir, tiene que tomar una decisión de poder quitar una vida, cosa que le va a pesar en el futuro, porque son decisiones demasiado fuertes. O sea, hay un niño, hay una vida dentro de ese ser que, aunque sea, como lo decíamos momentos atrás, aunque sea duro, la situación que haya vivido, pero es una vida en la que nosotros, principalmente Dios, quiere cuidar. Esta controversia nos hace ver principalmente a este hecho, a este ser, de qué responsabilidad verdaderamente tiene, para que nosotros, principalmente, la sociedad se preocupa del violador, lo juzga, lo busca, lo juzga y lo condena. Se preocupa también de la mujer, le presta el apoyo psicológico, le presta el apoyo moral, médico, para que ella pueda salir adelante en este proceso. Pero ¿quién aboga por ese niño? ¿Quién aboga por ese ser que está dentro del vientre de aquella mujer? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacerlo en el día de hoy. Otra causal que esgrime esta ley que se está discutiendo obviamente hoy en el Senado es la inviabilidad de este feto. ¿Por qué? Porque son muchos ejemplos de mujeres que hoy en día han decidido sí tener el bebé. Han sido valientes, porque ese niño generalmente sale con capacidades diferentes, pero nos damos cuenta que la vida se abre camino y que sí es posible tener una vida. Me recuerdo que por allá, por el año 2012-2013, esto salió también en el canal de televisión, hubo un bebé que nació sin cerebro y con su huesito de la cabeza era súper chiquitito. Los médicos decían que ese bebé no iba a vivir más de 48 horas. Vivió más de un mes.
el bebé, su madre pudo contenerlo, pudo succionar, pudo alimentarse. La madre se sentía, a pesar de que era triste porque ella sabía el desenlace que vino, ella se sintió feliz porque lo conoció, lo sintió y estuvo con él. Se acompañaron, se quisieron hasta que el momento de su partida. Entonces, como premio a ese temple de las mujeres, nosotros no podemos decir que esta inviabilidad del feto hay que poder interrumpirlo, porque también son principios que están en la Escritura. Por eso el hombre determina que el de vivir o morir, esa consecuencia no la tiene el hombre. Esa consecuencia es de Dios. Él tiene ese poder porque es tanto el temor que hoy se tiene por traer este tipo de niños al mundo, que se toma la decisión más fácil. Pero nosotros vemos que este temor está desapareciendo en nuestro país, está desapareciendo en las personas. Los legisladores piensan de acuerdo a sus principios y a sus capacidades de razón. Por eso, cuando la Santa Palabra de Dios a nosotros nos habla y nos recomienda en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10, cuando dice: Jehová dice, yo Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones, para dar a quien según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, estos son temas que nosotros tenemos que, la Iglesia de Dios tiene que hablarlo. Dios da a través, como dice el mensaje aquí, el versículo, según el fruto de sus obras. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos esta capacidad, porque es importante esto, porque todo lo que estamos con el respeto a la vida, tenemos que ser esta luz que pueda mostrarle al mundo estos principios bíblicos y que no sea interrumpida y no pase nunca más esto que estamos viviendo. Dios nos aconseja también acerca de esa actitud que cada vez es más recurrente dentro de nuestra sociedad en la que vivimos hoy. Y precisamente lo vimos hecho en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 5 y 6, cuando dice: Así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las sécuras, en el desierto y en la tierra desapoblada y deshabitada. Nosotros no podemos dejar fuera estos principios. La sociedad se puede haber constituido, nuestro país se constituyó en 1810, cuando ya empezó a tomar este carácter de país. Pero las leyes de nuestro Dios vienen de mucho antes de la fundación de nuestro país. Entonces nosotros no podemos pasar por alto todos estos principios. Por eso, como todos sabemos, en estos días el Senado está debatiendo esta forma de ley que otorgue el carácter o este principio de aborto que quiere hacer de acuerdo a estas causales, que inminentemente no tienen nada de religioso. Sin considerar desde esta perspectiva que la vida, querido televidente, la da y la quita Dios. No hay nadie, absolutamente nadie, que tenga el derecho de que pueda quitar o dar esta vida. Esto son características propiamente tal de nuestro propio Dios. Por eso, cuando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, cuando menciona: Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y él hace subir. O sea, no hay otro ser, no hay otra persona, no está dado para el ser humano este principio bíblico, está dado solo para Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que reflexionar profundamente acerca de lo que nos habla Dios, acerca de lo que quiere Dios para nosotros. Porque también en el monte Sinaí, todas aquellas personas que hemos leído Éxodo 20, por lo menos más de una vez, ahí aparece un concepto súper esencial para nosotros, que es muy corto, pero a la vez nos deja mucho, que es el que dice: no matarás. No dice tú matarás cuando sea por causal de violación, tú matarás cuando venga un feto que venga inviable. No matarás, ahí dice la palabra concreta: no matarás. Entonces, queremos legislar a principios de hombre, queremos ver las cosas de acuerdo a lo que dice el hombre, pero verdaderamente no nos estamos llevando a lo que nos dice Dios. Con este respeto a la vida
y cómo con esta relevancia que deben actuar nuestros propios legisladores. Los mandamientos de Dios y Dios mismo ya no ocupan el lugar, como decíamos, que debe en esta sociedad. Eso ya está pasando a ser poco menos para las personas que son pobres. El seguir a Dios parece que no está para las personas que tienen intelecto, desarrollo mental, profesional, parece que ya no está pasando por eso. La fe está siendo vista y los principios de Dios están siendo vistas para aquellas personas que poco menos no tienen una capacidad de desarrollo mental como los demás, como las personas que verdaderamente lo tienen. Entonces, todos estos conceptos tienen que irlos madurando y todos estos conceptos tenemos que irlos nosotros meditando. Porque uno de los puntos que se suman a estas tres causales, que está dentro propiamente tal de nuestros legisladores, es de dónde nace la vida. Aquí hay un concepto súper elemental. Porque la sociedad principalmente y los médicos dicen que esto nace cuando el óvulo con el embrión ya fecundado se anidan en el útero. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña, nos adoctrina, nos corrige y también nos educa. Porque esto que dice la medicina, este significado del cual nosotros hemos hablado, principalmente se basa en que el espermatozoide con el óvulo fecundaron y ellos dicen que faltan semanas y tiempo más para que se genere la vida. Pero eso no nos dice la Escritura. La Escritura a nosotros nos menciona otra cosa. Y eso es lo que quiero invitarles, queridos televidentes, en la tarde de hoy, a que podamos meditar sobre este versículo. Porque tú pusiste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto lo menciona el Salmo 139 del versículo 13 en adelante. Entonces, cuando la medicina, cuando nuestros legisladores, cuando nuestro país, queridos televidentes, hable sobre dónde se forma la vida, la Escritura nos dice. Incluso es más, cuando ustedes ven el libro de la genealogía, dice, cuando fue engendrado a los 100 y algo años, hablan los profetas, ahí fue engendrado y nació él. O sea, nos está hablando desde el momento de la concepción, de cuando por esta bendición que nos dio a través de la sexualidad Dios, se provoca la vida humana. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los hombres? ¿Quiénes son los legisladores para poder decir, aquí yo interrumpo, aquí yo intervengo? Esta situación, queridos televidentes, depende no de nosotros, depende simplemente de Dios. Por eso Dios juzgará con dureza a aquellas personas que vean y hagan este tipo de conceptos. Y esto lo menciona también el libro de Deuteronomio en el capítulo 19, versículo 10, cuando nos habla. Porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, dice el versículo. Jehová tu Dios te dará por heredad, que te da por heredad y sea sobre ti sangre. O sea, nos dice claramente lo que nosotros no debemos hacer. Por eso, queridos televidentes, es importante que nosotros reflexionemos sobre estos principios. Es importante que reflexionemos sobre esta verdad. Es importante que reflexionemos sobre lo que nos dice la palabra de Dios. En mención mismo, a la vida humana cabe referirse a un principio de institucionalidad que tiene nuestro país. Porque también tenemos que mirar también cómo se formó nuestro país y cómo se instituyó. En el artículo 1 de esta institucionalidad de derechos que tiene nuestro país, dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Pero de qué dignidad estamos hablando? ¿De qué derecho estamos hablando? Si se está interrumpiendo una vida. Sea por las causales, cada caso tiene que reaccionar de acuerdo a su caso. No podemos hacer leyes generales que establezcan principios transversales, sabiendo que cada caso se debe tomar de acuerdo a las cosas que pasaron y el cómo pasaron. Por eso, estas tres causales estarían dando la autoridad a una persona que puede elegir sobre la vida. Y a un ser indefenso le están quitando todas las posibilidades de poder defenderse. Esto es lo que siempre nosotros tenemos que dejar sentado, porque estamos viviendo a través de una sociedad que ha construido todo,
tenemos la capacidad de construir un vehículo, tenemos la capacidad de generar la luz eléctrica, tenemos la posibilidad de crear medicamentos para poder retrasar la muerte a través del SIDA, la muerte a través del cáncer. Dios nos ha dado todos esos conceptos, pero ahora nosotros parece que estamos traspasando esa barrera, porque estamos viendo la vida a través como un pañuelo desechable, que yo lo boto, lo construyo y después lo desecho. Así estamos mirando la vida. El hombre principalmente me refiero, no la iglesia sino el hombre, así está estimulando ello y haciendo las cosas de acuerdo a que no importa, podría abortar, después tengo la capacidad de poder formar otro ser, entonces después vendrá la vida, pero eso no lo dice Dios, eso no nos aconseja Dios, eso no nos ordena Dios. Por eso el concepto de no matarás es una cosa que a todas las personas que nos consideramos cristianos y nos consideramos seguidores de Dios tiene que regir en nuestra vida. Por eso la arrogancia, la irresponsabilidad y la concupiscencia es responsabilidad netamente del hombre por las cosas y los hechos que están pasando el día de hoy. Por eso, queridos televidentes, queridos hermanos que nos escuchan en casa, el aborto es un tema netamente tal de quitar una vida. Sea por las causales que sea, nosotros estamos interrumpiendo una vida, y esta vida fue formada desde el principio de la concepción, como lo hemos mencionado antes. Mirar las cosas a través del Espíritu es nuestra misión el día de hoy, porque una parte de la sociedad quiere legalizar el asesinato y quitar esta oportunidad de nacer a un ser vivo. Siempre debemos mirar las cosas a través del Espíritu de Dios. A través de este Espíritu de Dios me recuerdo mucho un mensaje que daba nuestro hermano la semana pasada, porque es entender lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios a nosotros nos hace discernir sobre las cosas que corresponden a la verdad de Dios y lo que no corresponde a la verdad de Dios. Y esto, queridos televidentes, esto no corresponde a la verdad de Dios. El quitar una vida no corresponde a la verdad de Dios. Va en contra de los principios de la Escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que mentalizar. Todos aquellos seguidores de Dios, eso es lo que tiene que hacer. Por eso, estos principios y la vida misma, Dios la categoriza en un versículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, cuando menciona, también en un salmo y menciona: he aquí, la heredad de Jehová son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre. Esto lo menciona para las personas que están en casa, el Salmo 127, versículo 3. Verdaderamente, la vida dentro del vientre de una mujer es importante para Dios. El sí a la vida va a ser lo que va a marcar a los seguidores de Dios, a la iglesia de Dios, en un mundo que hoy está muy parecido a lo que está en la iglesia católica, que tiene ojo y no ve, que tiene oído parece y no oye, porque estamos principalmente prefiriendo quedando bien con nuestro Estado, con nuestros vecinos, con las personas que estamos trabajando, por no mostrar esta verdad de Dios como corresponde, por no levantar la voz cuando Dios mismo lo enseña. Por eso, querido hermano, la reflexión de esta tarde es que nosotros internalicemos todo esto y lo miremos siempre como Dios nos enseñó, a través de los mandamientos de Dios, a través de la Escritura, a través de sus principios, así como lo hizo un día Abraham, porque Abraham guardó mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, y él fue considerado, queridos hermanos, amigo de Dios. Por eso, queridos televidentes, reflexionemos sobre este tema, y los voy a dejar con una pausa musical para que podamos volver después en su programa A la Luz de la Verdad. Confío en Dios, ese es mi amigo fiel.
con nuestro programa habitual A la Luz de la Verdad. Ahora sí, para conversar más en profundidad de este interesante tema que nos ha traído Ariel a la mesa. Pastor, comenzamos por usted. ¿Un comentario respecto a lo conversado? Bueno, sin lugar a duda es algo que nos preocupa y es importante que todas las personas en el mundo, aquí ya no importa si se llama pentecostal o se llama adventista, importa de que si nosotros defendemos realmente la palabra de Dios o creemos que somos cristianos, todos nosotros tenemos que decir algo, tenemos que levantar nuestra voz, porque aquí todos nosotros somos responsables de una u otra manera de los caminos que va tomando la sociedad, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros tenemos que estar en el lado de lo que es justo, que es lo que dice la palabra de Dios, es decir, el mundo cristiano en general debe estar en contra del aborto. Y a mí me llama mucho la atención, ¿cierto?, que hay en bloques políticos que se dicen cristianos, ¿no es cierto?, hayan dudas y hay personas que se abstienen y no se atreven a decir que esa es una ignominia lo que la sociedad está pensando hacer. Eso. Para entrar un poco más de lleno en el tema, yo quiero hacer alguna pregunta pensando también que en los distintos hogares hay muchas mujeres también que están viendo este programa y a lo mejor también aparecen muchas dudas. Respecto a eso, yo quisiera preguntarle a cualquiera de los dos, ¿en qué influye para el mundo cristiano la aprobación o no de esta ley? Me baso yo en que en el principio bíblico que nosotros tenemos libre albedrío, esté o no esté la ley no es que de suyo obligue a hacerse un aborto, sino que deja en manos de la persona tomar esta decisión. Entonces, ¿al mundo cristiano le afecta o no la aprobación de la ley del aborto? Aún pensando que en otros países, Chile es uno de los pocos países que todavía tiene prohibido el aborto, no se han sumado más abortos de los que ya hay, sino que lo que se pretende con esta ley es que disminuya también otros efectos colaterales que tiene el aborto cuando las mujeres son atendidas en lugares donde no están en condiciones de ser atendidos y mueren no solamente el feto, sino que también las mujeres. Entonces eso eleva el número de muertos. Me gustaría saber cuál es la posición de las Sagradas Escrituras respecto de lo que acabo de decir. Bueno, aquí la situación pasa en primer lugar por el hecho de que haya respuestas que sean compatibles con quiénes somos. Indudablemente que cada persona va a actuar en virtud de lo que es. Y yo creo que nadie del mundo protestante o del mundo católico se va a sumar al aborto, al hecho de aceptarlo como una salida para una situación difícil de la vida. Pero no basta con eso, sino que la familia desde los estratos más bajos, refiriéndonos a la edad, ¿no es cierto?, hay que aprender estas cosas, ¿no es cierto?, y tenemos que hablarlas y tenemos que comentarlas con la familia y entender. Hay un dicho que una vez, yo creo que hicimos un programa de esto y una auditora respondió, ¿no es cierto?, que su cuerpo era de ella. Y ella, como una mujer libre y también reconocida a ella como hija de Dios, nadie tenía que tener potestad sobre su cuerpo. Y yo estoy de acuerdo con ella en ese sentido. Pero resulta que la guagua que está en el vientre no es su cuerpo, es otra vida. Y sobre eso ella no tiene derecho. Entonces hay que decirlo claro. No, digamos, como en la cultura machista, absolutamente nada de eso, sino que en defensa de la vida. Obviamente que la iglesia tiene que tener un pronunciamiento cuando la sociedad está haciendo cosas incorrectas. Por eso es que cuando mandaban la profeta decía, habla, óigante o déjate de oír. Nosotros tenemos que tener una verdad clara y dar testimonio de la. No nos podemos quedar callados. Yo absolutamente seguro que en mi familia nadie va a incurrir. Estoy seguro que en la iglesia nadie va a incurrir eso. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque por no hablar cada día, ¿no es cierto?, la sociedad está en una pendiente que nos está llevando a todos. Porque indudablemente que cuando llegue el tiempo del fin y Dios defina las cosas, los hijos de Dios, ¿no es cierto?, no van a sufrir. Pero es imposible no sufrir la presión. La presión que significan las cosas que están pasando en el mundo.
Yo no creo que haya habido un religioso, ¿no es cierto?, que esté haciendo incendios, pero a quién no le preocupó, ¿no es cierto? Y cuando se están matando los niños que no han nacido, ¿no es cierto?, y haya una reprimenda, una acción por parte de Dios, porque cuando se derrama la sangre inocente, ¿no es cierto?, la tierra es maldecida por Dios. Entonces, todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no es cierto? Y esas cosas son importantes de conocerlas a través del prisma de la palabra de Dios. Interesante. Concluimos entonces en que la Iglesia, independientemente de los resultados que tenga esta ley en el Senado, debe manifestar su postura frente a este dictamen que tendrá pronto. Lo otro importante, hermana, sabe que uno ve que si la verdad de Dios y las leyes de Dios, hablemos de las leyes de Dios, vienen antes de la constitución de nuestro propio Estado. Esto viene, como lo mencionaba anteriormente, está de mucho antes. ¿Qué pasa si el mundo no hubiese tenido leyes? Nos damos cuenta que los pueblos que estaban alrededor de Israel sacrificaban a niños en pos de dioses ajenos. Entonces el mundo debe regirse por una ley, y verdaderamente la ley que dejó nuestro Dios es para obviamente para toda la humanidad, pero primero también la humanidad tiene que creer en Dios para que esto pueda tener el efecto necesario. Entonces también eso es importante. Claro que sí. Pero yo, como soy mujer, voy a hacer otra pregunta más. Tú mencionaste, Ariel, en parte de lo que fue tu mensaje, que el origen de la vida tenía que ver cuando se une el óvulo con el esperma. Entonces mi pregunta es, y puede ser para cada una de las personas que nos pueden estar mirando en sus hogares, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos? A ver, esta situación se tiene que mirar siempre de un prisma, obviamente, del derecho a la vida. Porque si, como dice la palabra, anticoncepción, si el medicamento me está llevando a interrumpir ya cuando el espermio con el óvulo se fecundaron, y esto interviene en ese momento, ya netamente es un asesinato eso. Entonces siempre también está la capacidad, en este caso de la mujer y del matrimonio, en este caso, de poder investigar si está tomando un anticonceptivo que generalmente no sea abortivo, no sea un anticonceptivo abortivo, para que no intervenga en ese momento, ya cuando ya haya fecundado el espermio con el óvulo, porque tenemos que tener claro que el espermio llega y viaja, pasa por la trompa y fecundan arriba. Pues entonces, una vez que esto ya es vida, ya salió de aquí, es vida, y ya se anida y empieza a crecer el bebé y este futuro niño o niña en este caso, pero ya hay una vida. Entonces, si lo intervengo acá y ya está fecundado, es un asesinato eso. Entonces, por eso es importante también el estudio y la dedicación de cada matrimonio para poder, en el fondo, tener una buena educación sobre este tema. Lo digo porque tú mencionabas en el inicio que la tecnología ha puesto al servicio de las personas una gran cantidad de conocimiento. Entonces, ya no basta con que nuestro sustento sean solo a nivel de las emociones, sino que también debe haber un sustento bíblico claro al respecto, y también apoyado por conocimientos que Dios mismo ha entregado también al ser humano, para que pueda ayudarse, porque que uno sea científico no lo es porque uno quiso ser científico, sino que porque hay capacidades que Dios puso en cada una de las personas para ir investigando estos temas y que puedan ayudar al hombre en su conjunto. En su conjunto, pero siempre la vida se va a abrir camino, pero siempre haciendo lo correcto y de acuerdo a los principios de Dios, y ahí está también establecido todas las cosas. Bueno, hay cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿no? El mundo religioso ha estudiado poco lo que es la vida, y eso nos crea diferentes situaciones que nosotros tenemos que ser capaces de enfrentarlas. ¿Creo yo la anticoncepción? Son preguntas que verdaderamente, pero no lo creo. ¿Cómo que no lo creo? O sea, hay periodos en que... bueno, ya es natural, claro. Entonces Dios creó la cosa. Lo que pasa es que ahora, ya con tanta información, con sobrepasar la sexualidad, ¿no es cierto?, la gente no respeta esa cosa. Pero desde luego, que si de hecho Dios creó, ¿no es cierto?, un sistema de anticoncepción, no debe ser un pecado los anticonceptivos. Pero en la medida, ¿no es cierto?, que entren en el tiempo que verdaderamente
es conveniente, o sea, que no se haya juntado nosotros el espermio con el óvulo y ahí ya tenemos la libertad de hacer algo, ¿no? Aunque incorrectamente, porque lo correcto es hacerlo de la manera de Dios, pero ahora yo creo que en el mundo es imposible. Yo encuentro muy interesante esta postura porque también implica que nosotros como cristianos debemos ser personas preparadas para contestar las dudas, las preguntas que la gente tiene de diferentes temas. Y a veces nos sucede que nos quedamos solo en aquel versito que dice tal cosa, pero no tenemos fundamentos fuertes que nos permitan defender lo que la palabra de Dios dice. Una de mis últimas preguntas, y que tengo dudas porque tú hablaste de dos situaciones, una es la violación y la otra la inviabilidad del feto, y hay una tercera que tiene que ver con el peligro de vida de la madre. Y después lo dijiste tú que va a depender caso a caso cómo se vayan dando las situaciones. Pero ahí, se quiera o no se quiera, cuando se está en esa situación compleja, el médico tendrá que tomar una decisión al respecto. ¿Qué pasa ahí con los principios cuando hay que elegir entre una vida y la otra? Bueno, hay cosas que son responsabilidades que Dios a nosotros nos ha dado, ¿cierto? Cosas que tenemos, por ejemplo, el caso de un quebrantamiento de la ley de Dios, escrito en la Sagrada Escritura, cuando David va y pide los panes de la proposición para alimentarse. Usar el pan de la proposición para alimentarse de una persona que no sea del misterio era un pecado muerto, indudablemente. Pero el sacerdote lo hizo. Y esas son las pautas que nos va dando la Sagrada Escritura respecto a que hay cosas que se pueden hacer. Indudablemente que cuando está en peligro la vida de la madre, ¿cierto? Es una cosa que ella va a tener que tomar una decisión, pero no puede ser una decisión egoísta, ¿no es cierto? Y ahí van a primar indudablemente el principio, y sobre esas cosas nosotros no podemos dictar leyes generales, porque cada persona es un individuo aparte, un nexo aparte de la sociedad con Dios. O sea, tú no puedes responder por la vida de tu esposa ni por la vida de tus hijos, digamos, en una situación como esta, ¿no es cierto? Cada uno de ellos en su momento ellos van a tener, y frente a una cosa tan grande como esta, ¿no es cierto? Hay varios factores, que obviamente la persona implicada en una situación tan grave como esta, que puede perder su vida, ¿no es cierto? Por un embarazo, por un futuro parto puede perder su vida, indudablemente de que si tiene familia, de que hay muchas cosas que hay que considerar, y esas cosas las tiene que considerar con Dios, y obviamente el ministro, porque hoy día uno levanta una piedra y salen pastores a cada rato. Entonces la persona tiene que estar preparada para saber cuándo tiene que decir que sí, ¿no es cierto? Cuándo tiene que aprobar, porque en algún momento, los momentos más graves de la vida, uno necesita tener respaldo de la persona espiritual que lo conduce por toda la vida, pero si no sabe qué hacer. Y eso a mí me demuestra, ¿no es cierto?, que hay muchas cosas, que cualquier persona está adelante de 20, 30, 10, 5 personas y no se ha dedicado al ayuno, a la oración, al estudio de la palabra, a educarse para poder dirigir un pueblo. Y esas son situaciones graves que pueden llevar a una persona a perder su vida espiritual. O sea, a lo mejor gana su vida material, pierde su vida espiritual. Entonces tiene que haber un interés más grande de que las hermanas vayan a la iglesia. Tiene que haber un interés por su vida. ¿Por qué está haciendo con su vida? Esta no es cosa de que a mí me interesa cuántos llegan y cuántos se van y cuántos días me llegan. Esa es la religión hoy día, y eso es lo que nosotros, un pastor tiene que velar por todos los aspectos de la vida de cada persona de su iglesia, y ahí está la respuesta, Dios la tiene, por supuesto. Gracias, pastor. De estos y otros interesantes temas, usted puede contactarnos y estaremos conversando de ellos. Vuelvo a reiterar la dirección a la cual usted se puede dirigir: Carrera con Aníbal Pinto 370 en San Rosendo, y los servicios de adoración todos los sábados en 2 horarios, 10:30 y 16 horas. Estamos ya llegando al final de este día y vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor para que se despida de la querida audiencia. Bueno, gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de estar con ustedes, en la esperanza que hayan personas que hayan escuchado nuestro programa y que puedan servirle a su vida. La sociedad está viviendo momentos difíciles
Y siempre es importante oír lo que dice Dios, ¿no es cierto? Y nosotros, honestamente, queremos hablar lo que dice Dios y esperar que sea útil para su vida. El Dios de paz les bendiga. ¿Ariel? Le agradecemos principalmente a Dios por darnos esta oportunidad, porque la Escritura, queridos televidentes, aquí está toda la respuesta. Todo lo que nosotros busquemos está acá. Entonces, para todos nosotros, tanto ustedes como para nosotros, la dedicación es lo más importante. Que tengan una hermosa semana. Por mi parte también agradecer la oportunidad de participar con nuestros hermanos en este interesante debate y conversación y invitarles a que todas sus dudas, todas las preguntas que usted quiera hacer de cualquier tema, porque la Biblia nos da respuesta para todos los temas. Como dije en un principio, la religión es una forma de vida y este libro sagrado tiene las respuestas a todo eso. Entonces, con mucha confianza usted puede también escribirnos a www.idnp.cl, donde estaremos abiertos a recibir todas sus consultas. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.